Buenas tardes, bueno, buenos días o buenas noches a la hora que lo estén viendo. El video referente a, este video que es referente hacia el segundo punto de la unidad 4, que es referente a la película La Ola. Me disculparán de pronto tanto el referentes. Bueno, entonces en la unidad nos preguntaban que qué tipo de violencia podíamos encontrar en esta película. Los tipos de violencia, pues acá tengo anotadito, pues después de verla. Entonces los tipos de violencia que podemos encontrar, pues es física activa directa, verbal activa directa, verbal activa indirecta, verbal pasiva indirecta, física pasiva indirecta, verbal pasiva directa. Esos son los tipos de violencia, dirán casi todas, ¿no? Pero pues igual se ven casi todas estas en la película. Entonces, pues no es que las mencioné una por una, sino son las que yo detecté, realmente sí están casi todas. Bueno, hay que hacer nos hacen unas preguntas. La pregunta es: ¿por qué crees que se presenta este tipo de violencias? ¿Cómo se involucran los jóvenes en ellas? Seleccione uno de los tipos de violencia y señale cuál crees que son la mejor forma de prevenirlos. Yo quiero hacer una salvedad referente a esta película. Tenemos que ver que esta película, el contexto en que se desarrolla esta película y el contexto en el que nos encontramos nosotros son dos contextos totalmente diferentes. El contexto donde se desarrolla la película, nos dimos cuenta, es en Alemania. Entonces es una sociedad muy distinta a nosotros. Culturalmente pues creemos y sabemos que están mucho más avanzados. Entonces yo creo que por eso hay que empezar a diferenciar esos dos puntos fundamentales, ese punto fundamental, la diferencia de culturas y la diferencia educativa que hay entre Alemania y Colombia. Partiendo de esa premisa, podemos continuar con las preguntas. Entonces, ¿por qué cree que se puede presentar este tipo de violencia? Llevándolo al contexto colombiano. Llevándolo al contexto colombiano se puede decir que se presenta este tipo de violencias, uno, por la realidad social que vive el país. Este tipo de violencias, aunque se presenta en todas las esferas sociales, yo creo que es un tema que viene cultural y como lo sabemos, lo social viene articulado con lo educativo. Colombia tiene un rezago educativo muy grande, que esto lleva a que se presenten ese tipo de violencias, que es la intolerancia. Entonces ahí comenzamos a ver una fractura en lo que es lo social y en lo social, ¿no? O sea, cómo lo social se ve afectado por una falta directa de acción del gobierno frente a lo social. Entonces, la educación es un punto fundamental en eso. ¿Por qué cree que se presenta este tipo de violencia? Yo creo que es educación. Nuestra sociedad es una sociedad violenta, ya lo habíamos discutido anteriormente, es una sociedad violenta que acepta la violencia, que vive violentamente. Entonces se presenta este tipo de violencia porque no hay una cultura de tolerancia, no hay tolerancia en nuestra sociedad. Esto lleva que se presenten ese tipo de hechos. Además no se denuncia, les da miedo, les da pena. Yo creo que una de las cosas que también se presenta es que les da pena. Digamos, en los jóvenes, voy al punto exacto de hablar del tema de los jóvenes. No vamos a abrir un abanico de posibilidades de una sociedad colombiana que si no nos daría para un tema de 2 horas hablándolo. Se creo que se podría hablar en sí de los jóvenes, que se presenta este tipo de violencia por la violencia, pero también porque no se presentan las denuncias. Yo creo que a los jóvenes les da a veces como pena, porque pueden quedar mal con un círculo de amigos. Entonces yo creo que eso se presenta mucho, porque entonces, digamos, cuando se hace el bullying, se hace todo este tipo de cosas, y va y se queja con la coordinadora, con el rector, con los papás, entonces le van a decir: ay no, pero es que mire, se quejó, que usted sí no se aguanta nada, tal. Y eso de pronto lo hace descender en la escala social que se presenta entre los jóvenes, porque hay que reconocer que hay algunas escalas sociales, que hay algunas jerarquías sociales que se presentan entre los jóvenes. Entonces eso yo creo que también influye mucho. Ya, en el segundo, entonces yo creo que fundamentalmente los jóvenes es la falta de educación y porque el miedo a denunciar, el miedo al que dirán. Yo creo que eso es fundamental ahí. Y en el segundo punto, ¿cómo se involucran los jóvenes en ellas? Bueno, ¿cómo se involucran los jóvenes en este tipo de violencias? Ahí podemos decirlo en lo mismo que veníamos. Los jóvenes, ellos siempre tienen
unos niveles sociales, tiene unos grupos. Entonces, ¿cómo se involucra? Entonces, está el grupo de los muchachos reunidos. Entonces, por ser de repente hacerse sentir que es más fuerte, por creerse más fuerte, entonces, ¿cómo yo soy más fuerte que el otro? Entonces, si yo lo molesto, si yo voy y le pego, si yo voy y le escondo la maleta, si lo amenazo porque soy más grande, entonces, así yo creo también mi grupo. Entonces, a mí me van a ver como el fuerte de mi salón o de mi grupo. Entonces, otro joven que está allá dice, no, pues lo que me va a hacer es con él porque él es el fuerte, él es el grande. Entonces, eso va trayendo gente. Otra cosa, bueno, eso en el contexto yo creo que académico, o en el colegio, o en la universidad, de repente eso también se presenta, digamos, en los sectores más vulnerables de la sociedad, cómo se involucran en este tipo de violencias, porque lo ven a diario, salen en las casas, lo ven, el papá que le pega a la mamá, el vecino que le pega a la esposa, lamentablemente vemos que el abuso sexual de menores de edad en las comunidades. Yo creo que el contexto social también influye mucho en que estos jóvenes es el pan de cada día lo que están viendo. O sea, no es que sea algo novedoso, y más que todo son los sectores más vulnerables de la sociedad. Obviamente, también sabemos que en los estratos altos también se presenta este tipo de circunstancias, pero creo que se presentan, o no sé, si se presentan a menor nivel, por el carácter educativo o porque no se denuncia, también podría hacerlo, ¿cierto? Pero yo creo que los estratos no son las zonas más vulnerables, se presentan más porque es una realidad palpable, que se ve diariamente. Entonces yo creo que eso es una parte cultural que vivimos. Yo creo que es un problema social que tenemos que afrontar desde que cuando el Estado realmente haga políticas que le lleguen a esas personas, a esa Colombia que realmente no es la que vemos en televisión, sino a esa Colombia marginal que no vemos. Yo creo que es una cosa que se tiene que tener en cuenta. Seleccione uno de los tipos de violencia y señale cuál cree que es la mejor forma de prevenirlos. En los dos puntos anteriores he venido hablando de educación, pero la educación en cualquier sociedad es importante. Yo creo que una sociedad educada no se presenta este tipo de circunstancias, o se va a presentar en niveles muy pequeños. Estaba leyendo hace poco en Suecia un caso muy interesante. En Suecia se presenta, en Suecia se presenta que las cárceles no las están utilizando, están cerrando las cárceles. En Colombia tenemos hacinamiento, o no en Colombia, en Latinoamérica tenemos un problema de hacinamiento grandísimo en las cárceles. En Suecia no saben qué hacer, las están cerrando. Es una cosa. Entonces yo creo que, ¿y de qué parte de eso? De la educación. Yo creo que el nivel educativo que tienen ellos es muy importante. Entonces, en los tres puntos vemos cómo se enlaza la educación como factor primordial de desarrollo de una sociedad. Entonces, ¿cuál cree que es la mejor forma de prevenirlo? Con una educación integral, una educación de verdad, una educación de calidad. Porque realmente la educación que tenemos es una educación, yo creo que lamentablemente es una educación paupérrima. Entonces creemos que a la hora de que lleguemos a una educación de calidad, una educación integral, podemos ir avanzando. Obviamente la comunicación es muy importante, una comunicación asertiva, pero eso se va con la educación. Si yo en mi casa sé que puedo hablar, qué tal, si puedo acercarme, hablar con mi papá, hablar con mis amigos, de que podemos solucionar los problemas asertivamente, comunicándonos, hablando, pero como lo que vemos es a diario. Yo creo que también esto se presenta, que no lo hablé, los medios de comunicación son factor primordial en lo que este tipo de violencia presenta. ¿Qué es lo que estamos viendo diariamente en televisión? ¿Qué es lo que nos presentan los medios de comunicación, las noticias? Yo creo que los medios de comunicación también tienen que empezar a cambiar ese lenguaje belicista, bélico que manejan diariamente, porque si no, entonces no creo que vayamos a avanzar mucho en eso. Entonces ahí es un análisis rápido, o más o menos rápido, o de pronto si me equivoqué algo acerca de lo que tiene que ver con la ola y las preguntas. De igual manera, muy amable a todos, muchas gracias y feliz día, feliz tarde, feliz noche, que las tengan muy bonitas. Hasta luego.